Hola, soy Lina Cómbita, psicóloga, doctora en psicología de la Universidad de Granada y cofundadora de Neuromindset, que como ya saben es una spin-off de la Universidad de Granada en la que nos dedicamos a hacer una divulgación práctica de la neurociencia cognitiva del desarrollo. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar a lo largo de una serie de vídeos acerca de la atención. La atención es una de las habilidades más importantes durante el desarrollo y obviamente también para nosotros como adultos, pero para los niños es crucial para muchos aspectos de su vida y aún así es una de las habilidades mentales más desconocidas, más incomprendidas, pues que tanto nos cuesta a veces comprender por qué es que sucede algo. Por eso es que a lo largo de estos 4 vídeos vamos a hablar, hoy comenzamos con qué es la atención y qué procesos cognitivos implica y cómo se relaciona esto con el funcionamiento del cerebro durante el desarrollo. Y en el segundo vídeo va a estar Jean-Paul hablando de la importancia de la capacidad de controlar nuestra atención durante la niñez. ¿Por qué es tan importante para niñas y niños desarrollar esta capacidad? Y luego vamos a cerrar con 2 vídeos en los que vamos a hacer una revisión de cuál es la relación entre la atención y las pantallas, las tablets, el uso exagerado de pantallas que sucede hoy en día y por último, la relación entre la atención y los videojuegos. Así que los invito a que estén muy pendientes de esta serie de vídeos y vamos a dar comienzo al vídeo de hoy. Bueno, pues cuando hablamos de atención no hablamos de un solo proceso mental. Muchas veces cuando vienen maestras o vienen incluso las madres, los padres muy preocupados nos dicen es que a mi niño le cuesta prestar atención, le cuesta mantener la atención, es que este niño es muy distraído, es que a esta niña le cuesta. Pero ¿por qué cuando se sienta a ver la tele o por qué cuando se sienta a jugar a los videojuegos no le cuesta? ¿Por qué puede mantener ahí? Sí que puede estar 1 hora y sí que puede estar un montón de rato y no le cuesta prestar la atención. Entonces, ese es el gran dilema y esa es una de las cuestiones que con mucha frecuencia nos plantean madres y padres y para eso es importante comprender que la atención no es solo una. Cuando hablamos de atención normalmente preguntamos, bueno, ¿qué es la atención? Y nos dicen, bueno, la atención, pues es ser capaz de prestar atención, de mirar, de comprender lo que se dice, de atender. Pero en realidad no comprendemos que la atención, tanto a nivel del cerebro, se distingue en diferentes procesos, como obviamente en cómo nosotros prestamos atención en el día a día. Y les voy a ir diciendo cuáles son esos 3 elementos de la atención que necesitamos comprender para poder potenciarla, trabajarla, cultivarla y también evitar aquellos aspectos que pueden influir en que no desarrollemos una buena atención. Bueno, voy a ir quizás distrayéndome un poco aquí poniendo unos cartelitos que nos van a ir ayudando. Bueno, primero la atención como estado, que es asociada a una red atencional en el cerebro que se conoce como la red de alerta. La atención como estado es el estar, pues como su nombre lo dice, alerta, el estar como estoy yo ahora, pues puedo prestar atención, estoy despierta, no estoy medio dormida, ¿vale? Es un estado, digamos, un poco más básico a nivel de procesamiento, a nivel de estructuras en el cerebro, pero es un estado fundamental. Cuando los niños vienen al cole sin haber dormido bien, ¿qué pasa? Están medio dormidos, están somnolientos, les cuesta prestar atención, necesitan un estado de alerta óptimo. Ojo, pero no podemos irnos a una alerta exagerada, que a veces también, pues cuando han comido muchísimo azúcar, cuando están muy emocionados por algo, muy emocionadas por algo que pasó en casa, o incluso cuando hay un estrés muy alto, incrementa el nivel de alerta de los niños, obviamente también de los adultos, pero estamos hablando ahora de la atención de niños y niñas. Entonces, ese nivel de alerta se puede ver muy afectado por situaciones traumáticas, por abuso, por violencia, por estrés nocivo, y ese alerta está tan pendiente que no permite que los niños y las niñas mantengan un nivel óptimo de atención en clase. O incluso, pues fuera de clase también, cuando están con sus amigos, con sus amigas. Pero como decía también, ese nivel tan bajo de alerta, cuando no duermen bien, cuando están tristes, cuando están, pues que no la están pasando bien, pues también está influyendo en la capacidad de alerta de los niños. ¿Ahí qué podemos hacer? Pues ahí es importante comprender que no podemos irnos al extremo de mantener la alerta todo el tiempo, es decir, un niño, una niña, ni siquiera nosotros como adultos podemos mantener un nivel de alerta tan alto para poder prestar atención. Con lo cual, cuando queremos captar la atención de los niños y las niñas en clase, no podemos irnos a un nivel exagerado de bombas, platillos, de un show que podemos montar, porque tampoco esa es la idea. Es decir, hoy vamos a comprender qué otros procesos implica. Cuando estamos enseñando, no depende de nosotros el captar la atención.
Obviamente es importante. Yo, por ejemplo, ahora estoy cambiando de tono de voz, estoy gesticulando, quizás pongo aquí unos cartelitos y es importante para poder mantener el nivel de alerta de los que me están escuchando, el nivel de atención. Pero también es importante que tú estés concentrado, que tú no te dejes distraer por lo que está sucediendo y eso mismo es lo que vamos a aprender hoy. El nivel de alerta se debe mantener, digamos, óptimo, en un nivel óptimo, ni mucho ni muy bajo. Y bueno, ahí digamos que como maestras, como educadoras, pues podemos trabajar en mantener con ciertos estímulos que no sea tan exagerado, que no sea la música, no sé, estímulos, luces, pues no, eso también va a distraer, sino mantener un nivel de alerta más o menos estable. Luego vamos al siguiente proceso de la atención, que es la atención como selección. Es decir, la atención es un mecanismo que nos ayuda a filtrar información, ¿verdad? Alrededor nuestro pasan muchísimas cosas, es decir, cuando un niño está en clase puede estar prestando atención, pero puede estar pasando la directora, otros niños están haciendo deporte en el patio, incluso puede haber ruido mental aquí dentro de lo que sucedió en casa, de lo que vio en una película, de lo que estaba haciendo en el videojuego, con lo cual también hay ruido tanto fuera como dentro que puede distraer. Y debe el niño o la niña seleccionar a qué le presta atención. Le presta atención y se distrae y se va con su pensamiento, que es cuando decimos que parece que está embobado, ¿no? O embobada, o está tan distraída que se queda como dormido. Está durmiendo con los ojos abiertos, porque la atención se ha retraído hacia algo que está sucediendo en la mente, algún recuerdo, algún sueño del futuro, algo que pasó, algo que está procesando, una emoción. Por eso también aquí es tan importante la emoción. Entonces, es importante comprender que ahí hay un proceso también atencional que le permite al niño o a la niña seleccionar a qué es lo que quiere prestar atención. Y esa es la red de orientación de la atención en el cerebro. Es una red diferente a la red de alerta. Ahora les voy a poner un pequeño gráfico para que lo veamos. Y es importante comprenderla para saber que también hay hay un nivel o más un nivel, una atención o una orientación de la atención que puede ser externa o puede ser interna. Es decir, puede ser dirigida por lo que sucede alrededor o por donde yo quiero voluntariamente prestarme atención. Y les voy a explicar. Nosotros en la neurociencia cognitiva del desarrollo, y esto lo explicamos muy bien en nuestros cursos de neurociencia como el cerebro ejecutivo, en donde explicamos qué son las funciones ejecutivas y donde educadoras, psicólogos aprenden de verdad cómo son estos procesos. Ahí explicamos muy bien que hay unos procesos top-down y unos procesos bottom-up. Voy a explicar mejor. Los top-down, es decir, de abajo hacia arriba, son procesos atencionales que, digamos, lo que sucede a nuestro alrededor, la estimulación que sucede a nuestro alrededor, es la que capta la atención, es decir, algo muy llamativo capta mi atención. Por ejemplo, yo ahora estoy prestando atención al vídeo, estoy haciéndolo, controlando, pero si sonase una alarma tendría que salir corriendo, ¿verdad? Porque hay algo en el ambiente que captura mi atención y que a nivel evolutivo pues es importante que lo hayamos desarrollado. Entonces, capta mi atención, salgo corriendo. Es algo importante. Pero también hay unos procesos top-down, es decir, un proceso donde yo voluntariamente dirijo mi atención hacia lo que quiero. Por ejemplo, si yo estoy en una clase de matemáticas y me encantan las mates y hay algo motivacional porque me gusta y me gusta aprender a sumar y a restar, pues casi que no le voy a prestar atención a lo que sucede alrededor. Me voy a centrar mucho en lo que está diciendo mi maestra, ¿verdad? O por ejemplo, cuando me interesa aprender robótica, pues si es algo que me llama la atención, voluntariamente oriento mi atención hacia aquello que es importante para mí. Con eso es un proceso de control más voluntario. Y ahí ahora al final voy a hacer la relación con los videojuegos y esa pregunta que normalmente nos plantean ustedes como padres, como psicólogas, como educadoras. Entonces, volviendo al tema y para que no se me vaya el hilo, esa es la capacidad de orientar la atención, ¿vale? Eso es lo que podemos comprender de cómo se orienta la atención en los niños. Pero esto está muy relacionado con el último proceso cognitivo asociado a la atención, que es el control voluntario de la atención. Es decir, la atención es aquella atención que nos sirve para controlar voluntariamente hacia dónde dirijo mi atención, ¿vale? Y esa se conoce como la red de atención ejecutiva en el cerebro. Es una red diferente, es una red más frontoparietal. Ahora, como les dije, les voy a poner la imagen. Y es una red que está muy relacionada con que podamos controlar, pero ojo, no solamente la atención. Ese control de la atención, y esto se relaciona con lo que va a hablar Jean-Paul la próxima semana, está muy relacionada con el control del comportamiento, con el control de las emociones, con el control de los pensamientos. Es decir, es una red
atencional, es una capacidad atencional fundamental que debemos promover en la infancia, que debemos cultivar, trabajar, promover, fortalecer. Es decir, debemos dedicar todo lo que podamos, todos nuestros recursos en el aula, en psicología, en terapia, en casa, para cultivar este tipo de atención. Esto también lo aprendemos en nuestros cursos. ¿Cuáles son las herramientas más potentes, las herramientas más efectivas para poder promover este tipo de atención en el aula, en terapia, en casa? Bueno, entonces, como les decía, que ya les he anunciado varias veces, vemos que estas redes están asociadas a, digamos, estos procesos atencionales están asociados a diferentes redes en el cerebro. Eso, digamos que a nivel de neurociencia y de los estudios de neurociencia cognitiva, nos ha permitido comprender que tienen unas bases cerebrales diferentes, que tienen un proceso de desarrollo diferente, y ahí es importante que lo comprendamos, porque como vemos, la red de atención ejecutiva, que como yo les decía, es una red tan importante en la vida de niñas y niños, es una red que nos ayuda a controlar nuestras reacciones, nuestros pensamientos, pues es una capacidad que se desarrolla muy tarde en la vida. Es decir, no esperemos que aunque veamos a los niños de 6 años que son, bueno, pues ya han madurado mucho, han aprendido mucho, pero muchas veces esa red de atención en cerebro, como está todavía en proceso de crecimiento y de desarrollo, pues les cuesta muchas veces controlar voluntariamente su atención, controlar voluntariamente sus emociones, sus reacciones. Por eso es importante también comprender la atención, porque muchas veces esperamos de los niños capacidades o reacciones o habilidades que todavía, digamos que su cerebro no está tan preparado para poder soportar, para poder apoyar, para poder hacer que esas habilidades se presenten, se desarrollen. Por eso es importante comprenderlo. Y como les decía, por eso también es importante saber cómo cultivar estas habilidades en niñas y niños. No me voy a entretener más, voy a ir cerrando aquí y voy a cerrar con esa reflexión, porque hoy en día precisamente esa pregunta que nos dicen, ¿por qué los niños prestan tanta atención cuando hay un videojuego o están viendo los dibujitos? Y ahí lo voy a relacionar con lo que hemos hablado. Los dibujitos, los videojuegos, las animaciones son, y cada vez más, son algo demasiado llamativo, es algo que constantemente cambia, son estímulos, colores, sonidos que constantemente cambian. Si ustedes ven los videojuegos o los cómics de hoy en día, pues son estímulos bastante cambiantes, con bastante animación, que captan la atención de los niños. Es decir, ahí no hay un proceso voluntario donde el niño esté, obviamente hay un control de la atención hasta cierto nivel, pero mayoritariamente estos estímulos están capturando la atención de los niños. ¿Qué es lo que debemos promover en el aula? ¿Qué es lo que debemos promover en casa o en nuestra terapia? Pues ya lo sabemos, ¿verdad? Es esa red de atención ejecutiva, esa capacidad de control atencional, que es lo que debemos promover, que hay diferentes estrategias. En nuestros cursos revisamos, por ejemplo, las herramientas artísticas, el control, el entrenamiento cognitivo, bueno, el deporte, el mindfulness, diferentes estrategias que podemos cultivar, pero sobre todo, y es importantísimo, y por la razón por la cual estamos aquí, es porque en el día a día podemos promover con nuestras acciones, con nuestra conversación, con la forma en la que trabajamos con los niños, podemos promover que controlen voluntariamente la atención. Para eso es importante también, por ejemplo, no estarlos distrayendo todo el rato. Es decir, que si el niño se siente mal y está aburrido, por ejemplo, pues que no seamos nosotros siempre los que controlamos no debemos ser nosotros ese control externo de la atención, de la regulación de las emociones, del comportamiento, no. Ellos deben trabajar, hacer ese esfuerzo de controlar sus reacciones, de controlar su aburrimiento, de ser capaces de dirigir su propio comportamiento, y para eso estamos obviamente nosotros acompañándoles, pero no siendo el control, es decir, no distrayéndoles todo el rato, no dándoles el móvil a toda hora para que se distraigan si están aburridos, o dándoles lo que quieren para que no pasen un momento de frustración. Pues no. Debemos tratar de promover precisamente esta capacidad de control de la atención, de autocontrol, para que niños y niñas pues fortalezcan esta habilidad que les va a acompañar toda la vida. En el próximo video va a estar Jean Paul explicándonos para qué es tan importante, por qué es tan importante esta capacidad de control de la atención, estas redes atencionales en el cerebro, y con qué se relacionan en la vida de niños y niñas. Así que muy pendientes, y luego cerraremos, como les decía, con los últimos 2 videos en el que trataremos la relación entre pantallas y videojuegos con el desarrollo de la atención.
Me alegra que hayan estado aquí. Cualquier pregunta en relación al tema, pues nos la dejan en los comentarios. Y si creen que esto es importante que otros profesionales lo tengan, que lo conozcan, que aprendan acerca de la atención, que otras familias puedan comprender estos aspectos, pues compártelo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.